Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este domingo se va a presentar en el Festival de Cine Peruano, que se está celebrando en el Cine Lincoln, aquí en París, la película documental Renaissance, que el realizador peruano Santi Segarra ha dedicado al mundo de los transgéneros aquí en París. Y para hablarnos de esta película, Santi Segarra nos ha hecho el honor de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Santi. Buenas tardes, muchas gracias. Para mí es un gusto estar contigo y con Giovanna. Es nuestro. Has venido maravillosamente acompañado de Giovanna Rincón, una de las protagonistas de la película y quizás la más activa y militante de la causa de los transgéneros. Buenas tardes, Giovanna. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes. Expliquemos antes que nada que a nuestros oyentes que Santi Segarra ha nacido en Lima, donde va a realizar estudios de cine, para más tarde instalarse aquí en Francia. Pero me gustaría que nos contase si es cierto que venir a Francia fue una especie de alivio para ti, una cierta liberación. Podías vivir en París tu homosexualidad sin tapujos. ¿Cómo se vivía la homosexualidad ahí en Lima, en Perú? Bueno, hasta el momento realmente la iglesia católica es muy fuerte en el Perú, tiene mucha influencia política y yo no quería vivir en el closet, evidentemente, ¿no? Y en aquella época de eso no se hablaba, como la novela de Bailey, Jaime Bailey, de eso no se habla. Era mi época y tuve que salir de mi país para vivir mi vida completamente. Además, siendo artista, cineasta, vine en París, que es el sueño para todos los latinos. Y así dejé mi país y sobre todo para realizarme también como cineasta, ¿no? Que ahora sigo trabajando como artista. Santi Segarra, te defines como un artista comprometido, un artista que se implica en los temas sociales. ¿Es una obligación de todo artista de estar comprometido en la sociedad en la que vive? Sí, bueno, yo pienso que sí, por supuesto, ¿no? Porque somos artistas, somos latinos, somos artistas y somos migrantes. Y ahora que hay una estigmatización con el nuevo gobierno francés, con un nuevo proyecto de ley sobre la inmigración, evidentemente yo tengo la doble nacionalidad, porque tengo muchos años acá, pero la gente la está pasando muy mal ahora, ¿no? Con las minorías, ¿no? Que ahora vamos a desarrollarlo con Giovanna, este aspecto, ¿no? Santi, ¿cuándo empiezas a interesarte por el problema de los transgéneros? ¿Cómo nace la idea de hacer un documental sobre los transgéneros? Mira, más que los transgéneros, ha sido el tema de las minorías sexuales. Por ejemplo, la película trata a dos personajes muy fuertes, muy importantes, Giovanna Rincón, un chico transgénero ruso, Roman Sorokini, y también trato sobre Kate, una chica ugandesa, lesbiana, y un chico gay chino, ¿no? Es una visión un poco de la mundialización sobre las minorías sexuales, no sobre la temática LGBT, ¿no? Incluidos los personajes tan importantes como es Giovanna y Román. Esa mundialización ha hecho que los transexuales salgan de sus países para encontrar horizontes más clementes. Es tu caso, Giovanna Rincón, nacida en Colombia, ¿no? En Bogotá. ¿Cómo viviste en tu adolescencia tu identidad sexual? A ver, primero que todo, identidad de género, que no tiene nada que ver con identidad sexual. Identidad sexual es a las personas que nos gustan y con las que queremos tener vida afectiva y sexual. Y lo que somos es identidad de género, cómo nos exprimimos. La cuestión mía, identidad de género, fue muy joven, a partir de 5 años. No nací en el cuerpo equivocado, no deseé volverme mujer y querer ser mujer al 100%. Simplemente a los 5 años exprimía una identidad de género que no entraba en las normas preestablecidas hombre y mujer, y progresivamente me autodeterminé más como mujer, hice una transición y al día de hoy soy una mujer transgénero.
y en realidad pues en los años, digamos, 80 viví verdaderamente problemas muy complicados porque venimos de una época en donde verdaderamente rechazo, violencia, persecución y mismo de la parte de nuestras propias familias pues era muy presente. En realidad que fueron momentos muy difíciles porque a los 12 años yo fui rechazada por mi familia y viví en la calle y muchas cuestiones que no solamente están, digamos, afectando la vida como mujer transgénero, sino, digamos, otros procesos a nivel social y a nivel de estudios y otras cuestiones. En la película vemos a tu madre llegar a París para visitarte. Ha cambiado su actitud ante ti, ¿no? Digamos que Renaissance, cuando habla del filme, me parece extremadamente preciso como título, porque es un renacimiento del dolor, del rechazo, renacer de nuevo allí donde habían cenizas dolorosas. Y creo que el reencuentro con mi madre después de 30 años, mismo que ya nos habíamos visto antes, pero que ella viene a París en un sitio en donde yo ahora estoy como tan implicada a nivel, digamos, comunitario, político, etcétera. Ha sido un renacimiento extremadamente lindísimo porque para ella creo que, bueno, el mensaje es claro, ella entendió que en realidad el problema no era yo, sino la sociedad que preestablece discriminaciones. Giovanna, cuéntanos cómo viviste el anuncio de tu seropositividad. Fue en Colombia. Claro. En 1990, ser diagnosticado de VIH, cuando tienes apenas 18 o 20 años, fue un momento muy duro. Creo que a la época, en realidad, pues habría que esconder a todo precio cuando te diagnosticaban seropositivo. El médico que me anunció tres años de vida. Entonces, recuerdo que el médico me decía que estaba en lágrimas, que en realidad tenía que hacer todo lo posible por vivir al máximo esos 3 años y que no había nada para tratar el VIH. Puedes imaginar el choque fuerte cuando eres apenas un adolescente, que no te has prostituido nunca, que no haces parte de, digamos, los públicos que hasta el momento se designaban como ser la causa de la epidemia, como los homosexuales o los usuarios de drogas. Yo no correspondía a esos criterios porque al fin hasta eso, pues no obstante las dificultades con mi familia y todo, nunca me había prostituido o había estado en otras situaciones. En realidad que impactó muchísimo negativamente mi existencia, pero me dio motivos de resiliencia importante para estar hoy, por ejemplo, aquí con ustedes. Y ha sido casi 30 años hoy de seropositividad, pero 30 años que en realidad hoy hacen de mí una sobreviviente del VIH, de las discriminaciones, de la transfobia, de la xenofobia también y muchos otros argumentos. Creo que la memoria viviente que tengo hoy es muy importante y el filme permitirlo que haga renacer y hacer pasar mensajes positivos me parece extremadamente positivo actualmente. ¿Fue eso, Giovanna, lo que te llevó a crear la asociación Accepteste para ayudar a chicas que estaban en tu mismo caso? No, creo que en los años 90 y cuando fui diagnosticada no me pasaba por la idea de algún día crear una asociación ni en Colombia ni en ninguna otra parte. En el año 93 me fui de Colombia para Italia y allá en Roma llegué y ya sabía que iba a ser por la primera vez el trabajo del sexo. Hasta ese momento yo tenía una vida normal, tenía un salón de belleza y tenía mis empleados y vendí todo y decidí ir a hacer el trabajo del sexo. Otro momento de autodeterminación. Visto que ya estaba seropositiva, todo eso tenía que vivir. Y duré varios años en Italia y tampoco a ese momento me pasó por la cabeza decir voy a crear una asociación en Italia, porque era impensable a la época. Las asociaciones empiezan a crearse a partir del año verdaderamente 95, donde se comienzan a firmar a través de la lucha contra el SIDA, y es en el año 2000 en donde verdaderamente me empiezo a implicar abiertamente y a asumir verdaderamente el peso de ser seropositiva al interior de nuestras comunidades y progresivamente al exterior, porque el peso se lleva también al interior de nuestras propias comunidades. Ha sido todo un proceso y mi propia militancia en realidad
y en términos de implicación en nuestra sociedad es reciente, en los últimos 10 años, y es en 2010 en donde decidimos crear Acepteste, cuando yo creo que estábamos suficientemente maduros para poder asumirlo. Vienes a París, Giovanna, para tratar tu seropositividad, ¿no? No. No. Yo llegué aquí en el año 2000 porque hay que saber que solamente en el 98 aparecieron las primeras moléculas para tratar el VIH. En el año 2002, una amiga mía con la que crecí, una mujer transgénero de Colombia también, cayó muy enferma y estaba en fase terminal, paralizada todo su cuerpo. Y en 2002, noviembre de 2002, decidimos traerla aquí porque ya ella estaba en fase terminal y los hospitales no querían tratarla en Italia. Vinimos con ella, yo me vine en una ambulancia con ella y llegué a París trayendo una amiga para salvarla y al día de hoy está viva. O sea que llegué aquí siempre encaminada por la lucha contra el SIDA. Hablábamos de las trabajadoras del sexo, muchas son transexuales, pero no todas, pero los problemas son los mismos para todas, ¿no? Hay que saber que la cuestión trans es una cuestión también de clase social. Vamos a decir que hoy en día las personas que tienen dinero y pueden afirmarse mejor en la sociedad no van a tener necesidad de pasar por el trabajo del sexo. Una cosa que es fundamental a decir es que el trabajo del sexo fin al día de hoy ha permitido a estas poblaciones de sobrevivir a la exclusión, a la transfobia institucional y a la falta de responsabilidad de protección de estas personas. Así es de que hay que en realidad ver que sí, el trabajo del sexo es un espacio socioeconómico y, digamos, que para muchos es un espacio sucio, lleno de estigmas, lleno de preconceptos, etcétera, pero que a esta población le permite de sobrevivir a la exclusión sistemática. Del otro lado, también tenemos que luchar efectivamente para que no sea únicamente el trabajo del sexo que permita a las personas trans de poder asumirse social y profesionalmente en la sociedad. Lo más complicado son las políticas que se ejercen a nivel represivo o criminalizando el trabajo del sexo sin considerar las consecuencias en poblaciones tales como las personas transgénero, visto que en realidad la falta de legislación y protección y de políticas públicas concretas para resolver la transfobia, el derecho a la educación para las personas trans, el derecho al trabajo para las personas trans, a vivienda, etc., en realidad no van a arreglar el problema a la raíz. Entonces es inútil de penalizar los clientes, de criminalizar el trabajo del sexo, porque reduce la capacidad de estas personas a tener un espacio económico y una autonomía de seguir inseridas en la sociedad, sin hablar de la transmisión de enfermedades sexualmente transmisibles. Vuestra asociación propone asesoramiento jurídico, ¿no?, para las chicas. Vemos en la película. Tenemos un asesoramiento global que es sociosanitario y jurídico. Hacemos también todo lo que es el diagnóstico del VIH y las hepatitis y trabajamos en convención con un hospital público, el Hospital Bichat en el norte de París, convencionado con nosotros, y trabajamos con la Agencia Regional de Salud que nos permite establecer protocolos de acceso y de prevención. Uno de los momentos más emotivos de la película Santi Segarra es el relato que hace su pareja del encuentro y de su vida común, ¿no? ¿Qué supuso para ti rodar una escena tan emotiva como esa? ¿Era un almuerzo? ¿Te esperabas eso? Sí, mira, francamente, uno de los objetivos principales para mí de la película no era simplemente hacer un retrato de una chica militante trans que se ha convertido en una pasionaria de la causa transmigrante en este país, en Francia. Yo quería dar el otro lado, el lado de la mujer, su vida íntima, y sugerí a Giovanna encontrar a su pareja, que nunca la había conocido. Entonces Giovanna tuvo la inteligencia de organizar un almuerzo campestre con su familia. Estaba su hija, estaba su mamá del señor François, ¿no? De François, y fue un almuerzo campestre en verano. Y todo era la improvisación realmente. Y lo que me fascinó, lo que yo quería es cuál es la fascinación de un hombre heterosexual, entre comillas, por una mujer trans. Y que Giovanna es fabulosa realmente, ¿no? Y él lo dice con tanto amor y con tanta emoción realmente que es impresionante. Pero te lo juro que fue solamente
¿cómo se dice? No fue preparado para nada. Improvisado. Improvisado completamente. De una frescura extraordinaria. Sí. Pero, Santi, el personaje más impresionante del documental es Román, el chico, el hombre ruso, transgénero, que fue designado mujer el día de su nacimiento y que hoy pesa, ¿cuánto? 110 kilos de músculo, y vino a Francia huyendo casi de las autoridades rusas, ¿no? Mira, con Román... bueno, yo soy apasionado de la literatura rusa y del arte ruso. Evidentemente con Román yo no pensaba en un personaje ruso por el idioma, justamente, ¿no? Y yo me acuerdo que un día estaba en la oficina de Giovanna y ella me dice, acaba de llegar un chico trans ruso de Moscú y es necesario que esté en la película. Le digo, no, le digo yo, porque yo no hablo ruso y no tengo los medios, y trabajar con traducciones y todo eso, imposible. Pero ella lo llamó. Entonces él viene y ella le dice, y él dice, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque nos conocimos en el verano 2013 cuando salió la ley de la propaganda anti-gay en Rusia, de Putin. Y él era militante en su país. Entonces todas las personas como trans o LGBT estaban en peligro de ir en prisión. Él fue perseguido, perdón. Fue perseguido por la policía porque el objetivo del gobierno en ese momento era meterlo en prisión. Gracias a la ayuda internacional de las asociaciones, contactó Giovanna y vino a la asociación, hace texte. Y me pareció una evidencia, es una película de él, porque él tiene la obsesión de ser 100% masculino. Entonces, él hace 5 días a la semana, la musculación fuerte, todo eso, porque él quiere borrar toda huella femenina. Pero es imposible realmente, porque todos tenemos las dos cosas, evidentemente. Él es muy viril y esa es su contradicción, porque él no necesita, ¿no? O sea, ese conflicto interior que él tiene, ¿no? De afirmación constantemente de ser el Rambo en todo momento. Giovanna, fue un buen fichaje, ¿no?, para la asociación, alguien que ya militaba en Rusia. Somos hermanos de causa y en realidad que era imposible dejar pasar en silencio. Y creo que Román es una persona que tiene una convicción humanista muy fuerte y que se identifica mucho con mis propios ideales y mis propios valores. Y al momento de haberlo recibido y la manera en cómo tuvimos que hacer todo para poder ayudarlo a venir, huir de Rusia, pasar por la Croacia, por otros países. Entonces fue toda una aventura. Y al momento en que llega, todavía no sabíamos muy bien Renaissance cómo iba a pasar, sí, que apenas estábamos dialogando. Pero caer en ese preciso momento me parecía extremadamente fundamental. Porque si había un filme que se iba a crear y que se iba a realizar, no podíamos dejar un momento tan importante como es la historia de Román. Para combatir la homofobia, la transfobia, hay que comprender cómo se forma, ¿no? ¿Cuáles son las razones en Rusia para que exista esa homofobia de Estado? Todo viene fundamentalmente de la religión. Todo viene de todos estos conceptos que tienen que ver que el hombre y la mujer están solo hechos para reproducirse y que fuera de la reproducción no hay ningún otro tipo de valor afectivo, ni otro tipo de expresión de género, ni otro tipo de ocupar ni las sexualidades ni los cuerpos. Y creo que en realidad hablamos mucho de fundamentalismo y hablamos mucho de esas cuestiones sobre extremismo, etc. Y podemos verdaderamente decir que en las religiones el problema es esos excesos y en realidad que las consecuencias son extremadamente graves porque instrumentaliza mismo personas que no tienen tendencias de odio y que en realidad terminan por reproducir odio porque se les impone el odio. Entonces creo que todo viene de esa parte negativa de esta instrumentalización de la religión y que en realidad se transforma en una ideología de odio y en realidad que después también pues esto influye entre las relaciones gobierno y religión en donde se cruzan fenómenos que crean verdaderamente modelos de odio contra las minorías.
Con la Iglesia hemos topado, decía el Quijote hace muchos años. En América Latina el peso de la Iglesia católica es muy fuerte. Hay contradicciones. Es verdaderamente fabuloso, por ejemplo, Colombia, en donde una presencia católica es tan importante, donde está tan arraigado verdaderamente en las casas de las personas, todo el mundo tiene su pequeño altar y todo el mundo cree, pero al mismo tiempo yo creo que hay una parte que hoy en día se ha deconstruido, ¿no? En esos altares sagrados, en donde ya no está ni Dios como hecho hombre y mujer y esta separación entre los dos y esta única identidad hombre y mujer. Y hay más hoy una especie de voluntad de respetar, de saber de que en todas las casas todo el mundo se ha encontrado con una persona gay o trans y que en realidad seguir los modelos de odio impuestos por la religión y el gobierno es atentar contra su propia familia. Entonces creo que en América Latina también ha habido como una evolución muy fuerte y una movilización muy fuerte de las comunidades oprimidas y han establecido legislaciones que han hecho progresar muchísimo derechos fundamentales para las poblaciones LGBTI en Colombia y en toda América Latina. Giovanna Rincón, ¿qué se puede hacer para luchar contra la transfobia, la homofobia? ¿Películas como la de Santi? Creo que el arte tiene una manera verdaderamente fabulosa de hacer sensibilizar humanamente y de hacer comprender de que las personas LGBT no están incitando a que alguien sea LGBT o que las nuevas generaciones todas sean LGBT. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos creyendo hacer es humanizar la humanidad, hacer conciencia humana y sobre todo que ese respeto hacia las personas LGBT que sea apreciado de la misma manera en como los LGBT respetan a las otras personas heterosexuales o como quieran definirse. Entonces creo que el arte en realidad es un instrumento hoy que podrá verdaderamente ayudar a sanar heridas. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este domingo en el Cine Lincoln, aquí en París, en el marco del Festival de Cine Peruano de París, donde va a proyectarse el documental de Santi Segarra, Renaissance, Renacimiento, con Giovanna Rincón como una de las protagonistas. Muchísimas gracias, Santi Segarra, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Giovanna. Gracias a ustedes Rincón. por este espacio. Permíteme también dar las gracias a Elena Abril y a Suel Gedir, quienes han estado detrás de los cristales hoy a cargo de la realización de este programa, y enviar un caluroso saludo a nuestros telespectadores, porque los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena de televisión uruguaya Canal U de Montevideo. Y a ustedes darles cita para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional.